Muy bien, pues vamos a seguir con los tipos de bases de datos que existen ahora mismo en el mercado. Bueno, realmente ahora mismo y siempre, porque realmente lo embarcan todo, ¿vale? Lo engloban todo. Tenemos, por un lado, las SQL y por otro lado, las no SQL. Las SQL son las típicas que vamos a ver ahora, en qué consisten, y ya hemos visto cómo nosotros podemos crear una base de datos con estas tres fases, ¿vale? Ya lo vimos en el vídeo anterior. Entonces, lo más típico, como ya hemos visto que las bases de datos típicas son tablas, pues vamos a empezar por el tipo de base de datos SQL, ¿vale? Eh, las tablas SQL son tablas, también se conocen como bases de datos relacionales. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que nosotros podemos crear relaciones en base a claves de otras tablas. Por ejemplo, ya vimos cómo podíamos hacer diferentes tablas con diferentes atributos. Entonces, un ejemplo de una tabla ya con datos, tendríamos la tabla de usuarios donde tiene la clave primaria, el ID, el ID, ¿vale? Tiene un atributo nombre, como ya lo definimos en la parte del diseño conceptual, aquí lo vemos, ¿vale? El nombre. Y además sabemos que el nombre tiene un tipo de dato varchar, ¿vale? Mientras que la clave primaria, el ID, en este caso, tiene un tipo de dato int, mientras que la clave extranjera, language ID, para poder relacionar los usuarios con su lenguaje de programación favorito, tiene un tipo de dato int, ¿vale? Que hace referencia a el ID de los lenguajes de programación. De esta manera, nosotros tenemos que a través de la clave extranjera estamos haciendo referencia a otro dato de otra tabla, ¿vale? Por eso es que este tipo de bases de datos se llaman bases de datos de tipo relacional. Vale, voy a ver si puedo tener otro tipo de... Ahí. Vale. Bueno, así nos sirve. Vale, lo mismo podríamos hacer. La 3 iría a la 3 y la 2 iría a la 2. De esta manera ya somos capaces de decir que al número 1, a Gorka, su lenguaje favorito es JavaScript. A 2, Julen, también su lenguaje favorito es JavaScript. Lo mismo podríamos decir de Pedro, que es C Sharp, y de Leire, que es Java, ¿vale? Entonces, esto es una tabla, o sea, bueno, una base de datos SQL que también se conoce como bases de datos relacionales, ¿vale? Y podemos ver también qué tipos de proveedores o tipos de bases de datos SQL existen ahora mismo en el mercado, que son las más utilizadas. Tenemos MySQL, PostgreSQL, tenemos MariaDB y Oracle Database, ¿vale? Estos son a día de hoy las bases de datos más utilizadas, ¿vale? Muy bien, ahora ya que hemos visto las bases de datos relacionales, las SQL, podemos ver las que son no relacionales o no SQL. Realmente, la distinción de SQL y no SQL viene de que la base de datos típica de toda la vida es la SQL, mientras que todas las demás, ya sean del tipo que sean, porque vamos a ver que hay muchísimos tipos diferentes, se pueden meter dentro del saco de no SQL, ¿vale? Entonces vamos a ver ejemplos de bases de datos no SQL. Podríamos tener también incluso algunas tablas, no de la misma manera relacionales, sino... esto vamos a cambiarlo. A ver. Vale, he sustituido la tabla esa que yo creo que no debería estar ahí por uno de las bases de datos más utilizadas a día de hoy, sobre todo cuando estamos trabajando con aplicaciones que tienen que ser muy rápidas.
Entonces, ¿cómo hacemos esto? Existe un tipo de base de datos que son las key value, ¿vale? Las clave valor. Nosotros tenemos un montón de claves diferentes y a través de buscar esa clave obtenemos el valor que tenga, ¿vale? Por ejemplo, podría decirle más o menos como tenemos aquí. ID1 Gorka, ID2 Jule, ID3 Pedro, etcétera, etcétera, ¿vale? Este tipo de bases de datos generalmente se suelen utilizar no con memoria, con almacenamiento de memoria directamente, sino con la memoria RAM. Por eso es que son tan rápidas. Entonces, si nuestro objetivo es utilizar una base de datos que no sea muy grande y que sea muy rápida, podemos utilizar las bases de datos Key Value, que ahora vamos a ver qué tipo de proveedores existen para esto, ¿vale? También hay que decir que si lo deseamos podemos configurar, dependiendo también del proveedor, ¿vale? Pero podemos configurar estas Key Value Databases, las podemos configurar como almacenamiento en lugar de en memoria RAM, almacenamiento tradicional, ¿vale? Por otro lado tenemos los objetos. Podemos almacenar bases de datos de forma con objetos o documentos también. Vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Y estos son unas bases de datos en los cuales no existe ninguna relación. Simplemente tenemos la posibilidad de introducir un montón de campos y un montón de tipos. Por ejemplo, aquí tengo la edad, que sería 34. Tendríamos aquí un array o un vector de películas favoritas en este caso. Tendríamos un string, una cadena de caracteres, tendríamos otro string, otra cadena de caracteres. Podríamos obtener también incluso objetos dentro de documentos, etcétera, etcétera. Este es el tipo... este es un tipo muy flexible que se suele utilizar generalmente para prototipos y para pruebas de conceptos, ya que no es necesario tener una definición tan estricta como podemos tenerlo en una base de datos SQL, y tenemos muchísima más flexibilidad a expensas de perder esos criterios y esas restricciones que nos permiten tener un código mucho más estable y mucho más seguro, como por ejemplo con las bases de datos SQL. ¿Vale? Y por último tenemos otra de las bases de datos más utilizadas, que serían los grafos, ¿vale? O los graphs. ¿Vale? De esta manera tenemos un montón de datos a los cuales se les denomina como nodos, que pueden estar relacionados entre sí de cualquier manera, ¿vale? Por ejemplo, si estamos desarrollando una base de datos, por ejemplo, de LinkedIn, ¿vale? Si nosotros estuviéramos desarrollando una base de datos de LinkedIn, podríamos tener diferentes nodos con los usuarios, en este caso están pintados de azul. Podríamos tener otros nodos con intereses, ¿vale? Que podrían estar pintados en verde. Y podríamos tener otros datos que representen a empresas. Y de esa manera nosotros podríamos relacionar un usuario pues con una empresa, con diferentes intereses, incluso con otras personas a través de la relación, por ejemplo, isFriendsWith. ¿Vale? Esto es lo más típico a la hora de desarrollar una base de datos para una red social, ¿vale? Y vamos a ver ahora, por último, los diferentes proveedores o los diferentes sistemas gestores de bases de datos para bases de datos no relacionales o no SQL, ¿vale? Pues aquí lo tenemos. Por un lado tenemos las bases de datos que trabajan con documentos, ¿vale? Vamos a ver si con la T, documentos. Vale, estas son las bases de datos más conocidas a la hora de trabajar con documentos. Voy a ponerlo un poquito más ordenado, así. Vale, vamos a hacer lo mismo con esto de aquí. Vamos a
un poquito más pequeño. Y esto lo tendremos por aquí. Vale, y estas dos, MongoDB, existen muchísimas más, ¿vale? Pero las principales y las que más se utilizan, sobre todo a nivel conceptual, son MongoDB y Cloud Firestore. Por otro lado, tenemos las Key Value Databases, ¿vale? En las cuales podríamos introducir a Cassandra y a Redis, que son bases de datos muy rápidas y que se están utilizando en aplicaciones que requieren de muchísima celeridad a la hora de obtener la información en base de datos, ¿vale? Y por último tenemos otra base de datos muy utilizada últimamente, que es GraphQL, que no es de... es para bases de datos de estilo con grafos, ¿vale? Entonces, bueno, como su propio nombre indica, y el símbolo, ya sabemos que se dedica a... Me aparece la mano ahí constantemente. Que se dedica a las bases de datos de tipo de grafos, ¿vale? Entonces, esto ha sido todo con respecto a las bases de datos en nuestras aplicaciones. Así que nada, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta ahora.